comisión, en nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Esta sesión ha sido convocada para poder continuar la discusión del proyecto en moción presentado por los senadores Castro, Allende, Muñoz, Rincón, entre otros. Quiero ofrecerle la palabra al secretario por si tenemos cuenta. Sí, Presidenta. Efectivamente, bueno, ha llegado una comunicación del Ministerio de Obras Públicas con información complementaria del oficio DGA 437 en relación con decretos de escasez 2018 y 2020. Eso llegó ayer en la tarde. Se los enviaron ya los antecedentes a vuestros correos. Por otro lado, se ha recibido una solicitud de la Asociación de Generadoras de Chile para concurrir a dar la opinión de la entidad respecto del proyecto de ley en tabla, para lo cual solicitarían asistir el presidente ejecutivo, don Claudio Sivas, y el director de Asuntos Regulatorios, don Camilo Charme. Por su parte, el senador señor Alvarado envió una lista de posibles invitados en relación con el proyecto en debate, eh, que cuenta con el ministro de Obras Públicas, el ministro de Agricultura, el ministro de Energía, secretario ejecutivo de Comisión Nacional de Energía, coordinador eléctrico nacional, una serie de personas que está solicitando el senador señor Alvarado, que después con la presidenta pues, podemos ver el tema del agendamiento. Lo mismo, el Ministerio de Obras Públicas también hace una sugerencia de invitar a las mismas personas que solicita el senador señor Alvarado, y además a los expertos Camila Bettiger, Eugenio Figueroa, Humberto Peña y Guillermo Donoso. Esa es la cuenta, señora presidenta. Muchísimas gracias. Ofrecer la palabra sobre la cuenta. ¿Temas varios? Sí, Presidenta. Senador Allende. Bueno, muy buenos días a todas y a todos, nuestros invitados, a quienes están hoy día, los colegas, en fin, a la Secretaría. Entiendo que finalmente se fijó el viernes, una reunión que tenemos para recordar y para reafirmar, digamos, la agenda. Creo que usted me escribió, o Sí. la Secretaría nos escribieron, sería bueno Yo. tomarla y para retenerla, porque a veces con tantos cambios o agregados extra a uno se le pasa. Así que me gustaría saber, porque entiendo que, no sé si es la comisión o son las comisiones unidas con el ministro de Obras Públicas. Perdón, Así es. Sí. Sí, Jorge. No, justamente eso, quería decirle que a mí el asesor del ministro de Obras Públicas me informó que estaban justamente organizando una reunión este día viernes, ambas comisiones, pero eso lo estaban haciendo a través directamente de la señora presidenta. Sí, por eso yo tomé contacto con los integrantes de la comisión para ver cuál era el mejor horario. Yo he tenido una reunión previa con el ministro de Obras Públicas el día viernes de la semana pasada y consideré que era bueno que esta información no la tuviese cada uno de los integrantes por separado, sino que nos pudiésemos reunir como comisión. En esa oportunidad el ministro también señaló que era de su interés que la Comisión de Obras Públicas pudiese conocer de este proyecto en un trabajo prelegislativo respecto de una nueva institucionalidad del agua, y la idea es que podamos tener una reunión el día viernes. No ha sido sencillo coordinar los tiempos y las agendas de todas y todos, pero un cuarto para las 11 es como la hora que más podemos coincidir los miembros de esta comisión y de Obras Públicas, y vamos a esperar la formalización del Ministerio de Obras Públicas, pero la idea es que podamos escuchar cuáles son las proyecciones, el trabajo que ha estado realizando el Ministerio a partir de las conclusiones de la Mesa del Agua también, para poder ya dar forma a un proyecto de ley en materia de una nueva institucionalidad del agua. Entonces, en principio, senador Allende, sería el día viernes de esta semana, viernes 18, a las 10:45. Eso esperamos la confirmación de todas maneras de parte del Ministerio de Obras Públicas. Muchas gracias, Presidenta. Sí, tenía claro que había mencionado el viernes, pero estaba dudosa de la hora. Sí. Muchas gracias. Sí que ofrecía la palabra, si es que hay consultas sobre la cuenta, temas varios.
No, todo bien, presidente. Si no, comenzamos de inmediato. Queremos dar la más cordial bienvenida a nuestros invitados e invitadas. Ha sido complejo también para la Secretaría poder anticipar el listado de nuestros invitados, porque con esta modalidad de teletrabajo todos y todas estamos muy requeridos y sabemos que nuestros invitados, quienes están en el día de hoy y otros que también han manifestado su interés, han señalado toda su disposición de participar de la comisión, del debate de este proyecto de ley, pero que a veces se hace difícil confirmar en el día que ya sale la citación a cada uno de nosotros, y por eso que ha sido tan complejo en la citación misma colocar el nombre de quienes nos van a acompañar en esta sesión, pero queremos dar la más cordial de las bienvenidas a todos y todas quienes están en esta sesión, la segunda que hemos tenido para discutir y escuchar opiniones diversas respecto de este proyecto de ley. Quisiera solicitar a la Secretaría que pueda dar lectura y que defina, no sé si existe ya un orden para las presentaciones de cada uno de ellos y de ellas. Jorge. Señora Presidenta, en primer lugar está el concejal de la Municipalidad de Panquehue, señor Marcelo Holguín, que entiendo estaba conectándose, y posteriormente la Fundación Chile, que nos acompaña la subgerente de sustentabilidad, señora Ulrike Brocek, la líder de estrategias hídricas, señora Claudia Galleguillos, el experto senior, señor Gabriel Caldes, el representante en Chile en la Fundación Futuro Latinoamericano, señor Diego Luna, y posteriormente del Centro de Producción del Espacio de la Universidad de las Américas está el director, señor Francisco Vergara, y el investigador, señor Juan Correa. Entonces, la idea era partir con el concejal Marcelo Holguín, que se estaba conectando. Ahí. Comencemos con quienes ya están en la sesión. Si les parece, demos la palabra en primer lugar a la Fundación Chile, a Ulrike, a todo su equipo. No sé si Ulrike necesita compartir pantalla. Sí, Presidenta, por favor. Ya, entonces le pedimos ahí a Informática que pueda hacer todas las gestiones para que la Fundación Chile pueda compartir pantalla en esta sesión. Ya está, son muy eficientes nuestro equipo de informática. Sí. Bueno, bienvenida Ulrike, queda usted con la palabra. Muchas gracias. Muy bien, Presidenta, a través de su intermedio quiero agradecerle a la Comisión por la invitación a poder estar compartiendo hoy con ustedes acá nuestra visión respecto a este proyecto de ley que se está tramitando. Me acompaña el equipo, ¿cierto? Claudia Galleguillos, Diego Luna y Gabriel Caldés en esta oportunidad. He destacado algunos textos del proyecto de ley, no los voy a leer en pos del tiempo. Sin embargo, quisiera comentar un poco respecto de lo que se lee y lo que se entiende y se deduce de este proyecto de ley. Se menciona en este proyecto de ley... ¿Podría poner la letra un poco más grande? Porque está medio chica la... Ok, a ver. Ponerlo en modo presentación. Sí, en modo presentación sería mejor. El verlo así. A ver, vamos a ver aquí. Ustedes me dicen si se puede ver. Gracias, Isabel, porque estábamos todos pensando lo mismo y no nos atrevíamos a decirlo. Gracias. ¿Se ve en modo presentación? Ahora está perfecta, sí. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Se menciona en este proyecto de ley y se reconocen, ¿cierto?, diferentes usos de agua, como lo es el agua potable y el saneamiento, la preservación ecosistémica y también el riego. Sin embargo, se explicita siempre a los titulares de derechos de aprovechamiento de agua, y lo que nos hacemos la pregunta entonces es qué sucede con los usos que no cuentan con derechos de aprovechamiento de agua, pero que igualmente necesitan el recurso para poder subsistir. Estos otros usos no son objeto de una debida coordinación también para conciliar los diferentes usos.
En relación a este punto, y tomando como ejemplo los derechos de aprovechamiento de aguas que existen destinados a la preservación ecosistémica, en el catastro público de aguas no aparece una categoría específica en relación a este ítem o a este concepto, ¿cierto? Como sí lo hace para el riego, el consumo humano, la energía hidroeléctrica, las industrias, el uso médico incluso y minero. Aunque podrían estar bajo la categoría de otros usos, se entiende que son un porcentaje, si acaso existente, muy reducido. Entonces, ¿cómo se realiza en este contexto la preservación ecosistémica de vida en el contexto de este proyecto de ley? Un segundo punto que es más relevante, pero que vuelve sobre lo mismo, es que se desprende del proyecto de ley que la generación de energía hidroeléctrica siempre debe realizarse en forma coordinada con el riego, quedando entonces supeditado el consumo humano y los caudales ecológicos a las temporadas de riego. Respecto de esto, el consumo humano y el saneamiento, la preservación ecosistémica o los caudales ecológicos, llamados así, no requieren agua el resto del año. Esta es una pregunta que hacemos para poder clarificar, ¿cierto?, eventualmente dentro de este proyecto de ley y robustecerlo en explicitar estos aspectos. Solamente se señala que en caso de estar bajo decreto, ¿cierto?, de escasez hídrica, las generadoras deben coordinarse con el consumo humano y saneamiento o el riego. En este caso, y en relación a la modificación de la Ley número 1 de minería y la Ley General de Servicios Eléctricos, en este caso ya no se menciona ni aparece el concepto del uso para la preservación ecosistémica. Se entiende entonces que este proyecto de ley se encuentra principalmente enfocado en dos sectores productivos, ¿cierto? Que es el riego agrícola y la generación de hidroenergía. Y que esta última debe coordinarse adecuadamente con el riego, entregando al sector de riego la facultad de determinar la conveniencia de la generación. La pregunta, insistimos, es: ¿los otros titulares o no titulares de derechos de aprovechamiento de agua no son objeto también de una debida necesaria y necesaria coordinación para conciliar los diferentes usos? Eso es unas iniciales consultas que hacemos en relación a lo que se desprende de la lectura de este proyecto de ley. Y algunas preguntas fundamentales que quisiéramos hacer para estructurar un poco esta presentación es: ¿este proyecto de ley constituye una solución óptima para el desarrollo futuro de los dos sectores señalados, agricultura y energía hidroeléctrica? ¿Qué problemas de los existentes en los territorios se están solucionando con este proyecto de ley y cómo aplicación de este proyecto de ley con las necesidades de agua de otros sectores usuarios que no están implicados? Y finalmente, siendo este un proyecto más específico, es parte de una estrategia de abordaje más integral del problema hídrico a nivel país. Si nosotros miramos los dos sectores aludidos aquí en cuestión, bajo este proyecto de ley principales, ¿cierto?, tenemos la agricultura. La agricultura tiene desafíos muy relevantes. Es un sector que consume, de acuerdo a nuestros estudios, un consumo neto de agua superficial y subterráneo de 88% en relación a los otros sectores. Nosotros en sesiones anteriores, que tuvimos la cordial invitación también para comentar, mencionamos que hay un desafío en relación a la eficiencia con la cual se extraen y se utilizan los recursos de parte de este sector, existiendo un potencial de ahorro de agua de 162 metros cúbicos por segundo para dejar disponible para abordar caudales ecológicos, consumos humanos, sostener con el actual consumo también toda la actividad productiva del sector agrícola y proyectar 162 metros cúbicos por segundo de agua para recuperar, por ejemplo, reservas de agua.
De acuerdo al escenario futuro tendencial que se realizó bajo el proyecto Escenarios Hídricos en los Territorios, este sector va a tener un aumento de demanda de agua en la agricultura para la generación de alimentos, manteniendo un uso intensivo del recurso hídrico con impactos sobre la calidad y disponibilidad de agua, y esta es la proyección del escenario tendencial al año 2030 y 2050 efectuado en los territorios. Este sector está dificultado y tiene complejidades en lo que tiene relación con la adaptación al cambio climático. Y por otro lado, de acuerdo a estudios realizados, que fue lanzado este año por el Banco Interamericano de Desarrollo, específicamente una modelación futura para la cuenca del río Maule, se proyectan pérdidas de 44,8 millones de dólares anuales por efecto de la baja de agua ocasionados por el cambio climático. Ahora, si nosotros miramos este sector no solamente tiene dificultades internas propias y desafíos propios, sino que también genera evidentemente por el consumo de agua efectos sobre otros sectores. De aquí, en el trabajo territorial, hemos levantado la insuficiente satisfacción de la demanda de agua potable rural por disminución de recargas de agua, restricciones al desarrollo de la agricultura en zonas bajas y medias de la cuenca por el uso agrícola, ¿cierto?, en las zonas más altas, y la degradación de ecosistemas acuáticos y de la calidad de las aguas superficiales. Las causas principales, ustedes las pueden ver en esta lámina, se relacionan con la tecnificación del riego, la ampliación de superficie de riego, la intensificación del uso del agua, el aumento de extracciones de aguas subterráneas cuando escasean las aguas superficiales, entre otras. Entonces, como acciones recomendadas en este caso, nosotros vemos que para contrarrestar estos efectos se requiere avanzar hacia la recarga de los acuíferos, fomentar esa acción, ¿cierto?, para recuperar los niveles de los reservorios de las aguas subterráneas, optimizar el uso del agua, como mencionaba en la lámina anterior, y tratar y reusar cuando corresponda también las aguas que se contaminan. En la cuenca del río Maule, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver que un potencial ahorro muy conservador, en un primer análisis muy conservador, permitiría ahorrar un volumen al 38% del consumo actual. Por lo tanto, estos son valores muy interesantes a considerar a la hora de ver cómo se enfrenta, ¿cierto?, los efectos del cambio climático y la crisis hídrica que se está viviendo en estos años. Ahora, si miramos la generación hidroeléctrica, también este es un sector que tiene desafíos. Si nosotros miramos lo que significan los pondajes y los embalses de agua, las aguas detenidas, como se menciona en este proyecto de ley, ¿cierto? ¿Qué efectos producen? Uno de ellos es la inevitable evaporación de agua de estas superficies de espejos de agua. Si uno contabiliza cuánto es, equivale a 5,5 metros cúbicos por segundo, es decir, la evaporación desde los pondajes son volúmenes que en este caso equivalen a la mitad del consumo de agua potable del sector de agua potable y saneamiento país. Entonces es un número no menor. Pero además los pondajes, si consideramos también los de riego y sumamos los de agua potable, el valor de 5,5 se duplica y entonces llega a un valor equivalente al actual consumo neto del agua potable y el saneamiento. Por lo tanto, este efecto, un efecto, ¿cierto?, difícil de contrarrestar, es un desafío y por eso es que otros países a nivel mundial están tendiendo a las generaciones de pasada o también a la acumulación de agua en las napas subterráneas. Y por supuesto que a futuro este sector también tiene desafíos relacionados especialmente con las bajas de los caudales que produce el efecto del cambio climático, y entonces en el mismo estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, en esta proyección habla de que podría haber una reducción de un 21% de la generación con pérdidas equivalentes a más de 50 millones de dólares al año. Y en relación a los efectos que además este sector tiene con otros usuarios, ¿cierto?, tiene que ver justamente con lo que un poco busca abordar este proyecto de ley, entendemos nosotros, que son las restricciones al desarrollo de la agricultura, pero también la degradación de ecosistemas acuáticos y de la calidad de agua superficial.
las causas principales tienen que ver con la falta o la ausencia de acuerdos de coordinación con el sector riego, pero también los cambios en la cantidad y temporalidad de los caudales que afectan, ¿cierto?, las zonas de conservación por los proyectos hidroeléctricos de pasada y o embalse. Entonces, dentro de las acciones recomendadas en este caso, estamos hablando de la preservación y la recuperación de vegetación nativa para fomentar la infiltración y poder compensar, ¿cierto?, por ejemplo, los consumos de agua que se generan por la evaporación de los pondajes, y también, por supuesto, instrumentos de gestión para abordar la temporalidad y la cantidad de agua con todos los usuarios que se ven afectados aguas abajo de estas generaciones hidroeléctricas. En segundo lugar, ¿qué problemas de los existentes en los territorios se están solucionando con este proyecto de ley? Aquí ustedes pueden ver el conjunto de problemas que nosotros hemos levantado a nivel de los territorios, y se puede observar que son múltiples. Tienen que ver con la insuficiente satisfacción de la demanda de agua potable urbana y rural, los riesgos del efecto del cambio climático, de interrupciones de servicios de agua potable, de riesgos de inundaciones y efectos que provocan estos eventos extremos, las incertidumbres futuras respecto de la disponibilidad física y futura del agua, ¿cierto?, la deficiencia en la gestión de los recursos a nivel de toda la cuenca con los diferentes usuarios, limitaciones al desarrollo de la minería, la agricultura, la degradación de los ecosistemas acuáticos, degradación y pérdida de servicio ecosistémico. Lo que quiero decir con esta lámina es que son múltiples los problemas que se dan en el territorio, y entonces la pregunta es cómo este proyecto de ley aborda cuáles de estos problemas y cómo se compatibiliza el efecto que produce esta aplicación sobre estos otros problemas existentes. En tercer lugar, siendo este un proyecto más específico, ¿cierto?, que busca abordar una temática, es parte de una estrategia de abordaje más integral sobre el problema hídrico en el país. Acá yo les muestro un problema de fondo, una alerta, una urgencia que tiene que ver con la brecha hídrica. Aquí ustedes pueden ver la relación entre el consumo actual del conjunto de los sectores con la disponibilidad natural de agua. Las cuencas que están aquí señaladas entre el color verde y el rojo, es decir, el verde, el amarillo y el rojo, son cuencas que actualmente ya se encuentran bajo un estrés. Quiere decir que ya superaron su umbral de consumo máximo. La capacidad de carga hídrica de estas cuencas está siendo superada, y por lo tanto lo que demuestra es que la actividad productiva se está sosteniendo ya con por ejemplo, reservas de agua que comienzan entonces a ser utilizadas más allá de la capacidad de recarga natural, por ejemplo, de los acuíferos, de las aguas subterráneas. Por lo tanto, aquí hay un problema de fondo que tenemos de un conjunto de sectores, la forma en que estamos usando el recurso y cómo se compatibiliza, por ejemplo, con la disponibilidad natural y después, por supuesto, futura que vamos a tener. Entonces, este es un problema obviamente muy de fondo, muy complejo, y la pregunta es si este proyecto de ley encaja dentro entonces de una necesaria estrategia mayor que tenemos que tener a nivel país. Una última lámina para mostrar un poco la evolución, y que esto es un tema muy complejo, la evolución del uso de suelo en la cuenca del río Maule, como ejemplo de trabajo territorial que estamos llevando adelante. Aquí ustedes pueden ver en el mapa a la izquierda, ¿cierto?, lo que son el potencial de los ecosistemas terrestres de esta cuenca y cómo han ido evolucionando por el cambio de uso del suelo. Acá ustedes pueden ver la pérdida que, por ejemplo, se ha producido en los últimos 20 años, una pérdida de un 36,7% del bosque caducifolio costero, un 24% del bosque espinoso interior, el 26% del bosque esclerófilo, y ven ustedes al lado también las pérdidas históricas en años anteriores. Entonces, hay una evolución del uso del suelo que compatibiliza de alguna manera diferentes usos, la agricultura, las zonas urbanas, las plantaciones forestales, la hidroelectricidad, los ecosistemas terrestres que sostienen el sistema y el ciclo hidrológico de esta cuenca. Entonces,
es bien complejo y esto es muy dinámico y va evolucionando, y por lo tanto la mirada ojalá tiene que ser lo más amplia posible de manera de poder abordar y compatibilizar estos diferentes usos. Nosotros hemos mencionado que nuestra propuesta incorpora 4 ejes centrales para abordar la problemática país y en los distintos territorios, que se basa en una adecuada gestión y institucionalidad que debe liderar ¿cierto? Las políticas hídricas a nivel país, pero también con una bajada en los territorios. Este proyecto de ley pone de manifiesto la necesidad de coordinación de vida, ¿cierto?, entre los diferentes sectores usuarios, pero estos son múltiples, como yo les he mostrado en las láminas anteriores, por lo tanto, tenemos hoy día una ausencia en la gestión integrada de recursos hídricos en las cuencas que debemos avanzar. En paralelo con eso tenemos los ejes de conservación y protección de ecosistemas que tienen que ver con sostener el actual ciclo hidrológico, y en la medida que vamos degradando los ecosistemas hídricos particulares, ¿cierto?, vamos perdiendo la capacidad de este ciclo de agua para entregarnos el agua que nosotros necesitamos para todos los servicios ecosistémicos que estos ecosistemas prestan. En tercer lugar, el desafío que les mostré en eficiencia, ¿cierto?, que tenemos brechas donde necesitamos optimizar y reducir nuestros requerimientos de agua para adaptarnos a lo que viene, y también, por supuesto, la migración y la incorporación de nuevas fuentes de agua para complementar en zonas de sequía. Este abordaje debe ser, por lo tanto, integral. Como reflexiones finales, mencionar que respecto del proyecto de ley es relevante describir tal vez en forma más completa el problema que se está buscando abordar para evaluar la efectividad en resolver ese problema. Los sectores implicados tienen desafíos que trascienden el conflicto específico que aborda este proyecto de ley, que son importantes desafíos. El proyecto de ley solamente indica la coordinación entre 2 sectores, pero no hace mención o no obliga a estos sectores a un uso sustentable del recurso hídrico. Por lo tanto, este proyecto de ley está hablando de una coordinación, pero esa coordinación podría resultar positivamente o incluso eventualmente negativamente para el resto de los usuarios y el global de los usuarios en las cuencas. El problema es sistémico, como yo he mostrado, por lo que la solución también lo debe ser. Definir, avanzar hacia una estrategia, ¿cierto?, de transición hídrica requiere un plan global a nivel país, pero construida desde las miradas y desde las realidades de los territorios, para generar soluciones que sean multipropósito. Ojalá necesitamos proyectos de ley lo más complejos posibles en el sentido de la cantidad de intervenciones o sectores usuarios que busca abordar y resolver su problema. Proteger y priorizar, en este caso, diferentes usos del agua que son fundamentales para la vida, no puede quedar supeditado a un sector en particular, como lo es, por ejemplo, el derecho humano al agua y los ecosistemas hídricos que sostienen toda nuestra actividad actual. Nosotros pensamos desde Fundación Chile que la gestión integrada a nivel de las cuencas constituye, sin duda, la herramienta de gestión para resolver conflictos y prevenir conflictos por el agua, porque permite una coordinación adecuada tanto de las intervenciones actuales sobre el recurso hídrico como las futuras, pero de manera integral entre todos los sectores. Hasta la fecha, lamentablemente, no ha existido la voluntad política para avanzar en formalizar las institucionalidades descentralizadas a nivel de las cuencas. Y para finalizar, respecto de las preguntas que yo he planteado a lo largo de esta exposición, cabe señalar que consideramos que es necesario clarificarlas y explicitarlas en proyecto de ley, ya que en opinión de la Fundación Chile no se responden claramente. Los antecedentes demuestran que la problemática es muy profunda, es más profunda y compleja, requiriendo de una revisión más detenida. Por lo tanto, el proyecto de ley puede llegar a ser deficiente si se transforma en ley tal como se presenta hoy. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Ulrike por la presentación y también por las interrogantes que plantea en torno a este proyecto de ley. Le pediría a la Secretaría, porque no tengo a todos en pantalla, si es que podemos dar la segunda palabra. Perfecto, Presidenta. A continuación, entonces, correspondería, una vez
que ya expuso la Fundación Chile, el Centro de Producción del Espacio de la Universidad de las Américas. Está el director, señor Francisco Vergara, y el investigador, señor Juan Correa. Muchas gracias. Francisco, le ofrecemos la palabra y muchas gracias por participar en esta comisión. Muchas gracias, Presidenta, por la invitación. Preferiría que la presentación la dirigiera Juan Correa, que es el investigador titular de este proyecto, y a mí me gustaría participar más bien de la discusión que vamos a tener después seguramente, porque ha levantado harto polvo este estudio que nosotros publicamos en la revista Water de Suiza. Así que si le pudieran dar el poder a Juan. Ningún problema. Muchas gracias, Francisco. Le ofrecemos la palabra a Juan como investigador principal de esta y contribuyente en esta comisión. Le ofrecemos la palabra. Muchas gracias, señora Presidenta. Buenos días a todos, gracias a todos por la invitación de este espacio. Es todo un honor como equipo estar aquí para poder incidir en políticas públicas. Si me permiten compartir pantalla desde... está liberado ya. Sí, por favor. Voy a poner en presentación. No sé ahí si ya está compartiendo y se ve la presentación. Sí, quiero ponerlo como para que se vea en tamaño grande. Si lo ven ustedes. Se agradece, se agradece. Ya. Bueno, muchas gracias, estimados honorables miembros de la comisión. Tal como decía, soy Juan Correa y con mi compañero Francisco Vergara somos Centro de Producción del Espacio de la Universidad de las Américas y hoy estamos invitados por parte del equipo de la senadora Isabel Allende, también a quien reiteramos nuestro agradecimiento, para exponer sobre nuestro último trabajo publicado en el Journal Water de MDPI llamado Water Privatization and Inequality, Gini Coefficients for Water Resources in Chile, o su en español, Privatización del agua y desigualdad, coeficiente Gini para los recursos hídricos en Chile. Este paper desarrollado por quien les habla, Francisco Vergara y Carlos Aguirre, 3 compañeros del Centro de Producción del Espacio, hace un análisis de la desigualdad en el mercado de derechos de agua en Chile mediante la presentación del famoso indicador Gini, indicador que en Chile todos conocemos. Chile siempre ha estado estancado, entre comillas, entre Gini 49 y 0,5, siendo 0 igualdad perfecta y 1 desigualdad absoluta. Nosotros en este estudio demostramos que existe una gran concentración y desigualdad en la distribución de los derechos de agua según la cantidad de titulares oficiales y el volumen de los derechos de agua consumtivos y no consumtivos. Esto tiene una serie de efectos socioambientales y territoriales debido a la mercantilización y financiarización de este recurso natural. Bueno, nosotros trabajamos en base a la Base Nacional Consolidada de Derechos de Agua de MOPDGA, publicada en enero de 2020, según lo que termina el artículo del Código de Aguas. Nosotros en ese momento identificamos 131.000 derechos de aguas registrados, de acuerdo, nosotros solo pudimos trabajar con 128.000, y aquí empezamos ya a tomar estos puntos clave de la discusión, como por ejemplo lo complejo del registro. Quienes han trabajado con este registro, nuestro equipo, Fundación Chile, el registro está lleno de omisiones, datos erróneos, faltan muchos datos en algunos apartados que igual dificultan bastante el análisis. Y nosotros consideramos, insisto, derechos consumtivos como no consumtivos. Primer gráfico que nosotros compartimos con ustedes, por ejemplo, es la distribución de todos los puntos de captura de usos consumtivos y no consumtivos, superficiales y subterráneos de todo Chile. Claramente estos se concentran en la zona central del país, sobre todo vinculado tanto a la densidad poblacional como también a la fuerte actividad agro-silvio-agropecuaria. Todo lo que es entre la región de los lagos hasta la quinta región, pero también encontramos patrones muy llamativos que ocurre, por ejemplo, en el norte grande y norte chico, vinculado tanto a comunidades agrícolas indígenas o también a la minería, como también hay un interesante clúster de derechos de agua, sobre todo con fines hidroeléctricos, que no se están usando actualmente en la Patagonia. Un tema que vamos a tocar más adelante en los efectos de este paper. Bueno, de los derechos consultivos actualmente en Chile son más de 114.000, que cerca del 90% de los derechos en Chile son de fines consultivos, o sea, el agua se utiliza y no se devuelve al cauce, y solo un 10% corresponde a derechos no consultivos. Sin embargo, cuando vemos el volumen, litros por segundo del recurso hídrico, se reduce totalmente la distribución, pues solamente un 0.1% corresponde a volumen de agua consumtiva, o sea, son más de 4 millones de litros por segundo, versus los volúmenes no consumtivos son cerca de más de 4.000 millones de litros por segundo. Y gran parte de todo están, tal como están en Chile, en embalses con fines hidroeléctricos. Aquí también la misma gráfica de nuestro territorio que muestra cómo se distribuyen en azul los usos consumtivos y en rojo los usos no consumtivos. Vemos que los usos no consumtivos gran parte se concentran en los sectores cordilleranos, centrales hidroeléctricas, de paso, represas, etcétera, y también este pequeño clúster llamativo
en la Patagonia. Donde vemos que hay más de 150 derechos de agua de usos no consumtivos hidroeléctricos en cuencas donde no vive nadie y no hay ninguna actividad. También respecto del foco histórico de los derechos consumtivos, tenemos de partida que más de la mitad de los derechos consumtivos no tienen registrado el uso principal, lo cual es bastante problemático para la hora de estimar en qué se usa el agua. Nosotros generamos acá una tabla, lo cual nosotros tomamos los datos que sí tienen registrado el uso principal, y tenemos que actualmente en Chile, de lo que está registrado oficialmente, el 71% de los derechos y del volumen de recurso hídrico consultivo está destinado al riego. O sea, más de 1.200.000 litros de agua finalmente se destinan para riego, seguido después por un 19% lo que corresponde al uso de sanitario o doméstico. Después seguido por otros usos, fines académicos, industriales, médicos, pero aquí una primera sorpresa, sabiendo que los usos consultivos, un importante porcentaje es de los usos de riego de tipo agrícola. La misma gráfica ahora muestra cómo se distribuyen dichos usos consultivos y no consultivos sobre el territorio. Vemos en color verde todo lo que corresponde al uso de riego. En el Norte Grande, por ejemplo, también en rojo la minería, donde son pequeños derechos, pero derechos que igual tienen un alto impacto sobre los caudales de los ríos, tercera, cuarta región. Pero en la zona central vemos que el predominante es el uso de riego y también el uso hidroeléctrico. El uso hidroeléctrico igual siempre se relaciona bastante a la actividad industrial y la generación eléctrica. Pero en el caso del riego vemos que también hay, aunque hay una amplia dispersión, después al ver los volúmenes empiezan a aparecer estas distorsiones. Y nuevamente también el caso de la Patagonia. Bueno, solo el núcleo del trabajo se refiere al estimador del indicador Gini, que es un indicador clásico que mide concentración de ingresos o recursos. Nosotros hicimos índice Gini para derechos consultivos superficiales y para todos los derechos registrados. Y se mide la relación, ojo que esto es súper clave dejarlo muy en claro, porque ha habido una serie de críticas en la prensa al respecto. Nosotros mismos la relación titulares oficiales registrados en la DGA respecto al volumen de agua por derecho. O sea, nosotros no estamos midiendo quién tiene más derechos, sino quiénes tienen más volumen de agua por derecho. Tenemos que a nivel nacional, cuando tomamos todos los derechos de agua disponibles, el Gini es de 0,99, o sea, le falta muy poco para hacer un Gini 1, que es la perfecta desigualdad. Y para el caso de los usos consultivos superficiales, el Gini llega a 0,95, que es bastante elevadísimo. O sea, en verdad esto se escapa de cualquier medición como clásica de ingresos. En otro estudio descubrimos que en Chile el 1% de los titulares, o sea, casi 300 titulares de derechos consultivos, posee solamente el 4,3% de los derechos inscritos en la DGA, pero que estos registran casi el 80%, mejor dicho, el 69,2% del volumen de agua disponible en el sistema de derechos consultivos superficiales. O sea, casi que 4 de cada 5 litros por segundo está en manos de un porcentaje muy pequeño de titulares, y eso es nada menor. Y esto se observa una alta desigualdad hídrica y muy atención de los recursos hídricos en manos de actores privados y también del Estado, ojo. Ahora también está la tabla de mayor detalle del número de derechos por región, el total de litros por segundo que captura cada región, cuánto corresponde a los derechos de agua nacional y el porcentaje del volumen, y vemos el Gini por región, y tenemos que 8 regiones del país tienen un Gini sobre 0,95 o cercano. Tarapacá, y sobre todo se concentra en la zona centro, donde tenemos mayor presión y mayor desigualdad en la distribución de estos derechos de agua consultivos. Bueno, conclusiones de este estudio, a grandes rasgos, solo observamos una alta desigualdad y muy alta concentración de los recursos hídricos, en manos de actores privados y públicos. De hecho, el principal actor público de derechos de agua es el fisco. Tiene diferentes unidades, sobre todo vinculadas a embalses u obras de contención de agua. Pero también, sobre todo, aparecen muchos actores privados vinculados al sector agrícola. Y aquí no hablamos de canalistas, sino hablamos de empresas viñateras, empresas frutícolas, grandes empresas, las cuales tienen permisos por sobre, por ejemplo, los 500 litros por segundo, lo cual no es nada menor. También encontramos procesos de especulación con el agua, que a nosotros nos llama mucha atención. Vamos a investigarlo más adelante sobre, por ejemplo, la fuerte concentración de derechos de agua con fines hidroeléctricos en la Patagonia. Están casi todas las cuencas con derechos registrados en sectores donde no vive nadie y no hay ninguna actividad, y ya sabemos que no va a haber ningún proyecto hidroeléctrico aprobado futuro. Entonces, ¿por qué tanta gente tiene derecho a registrar en el sector?
También comentamos como equipo sobre lo que se llaman las políticas de escasez definidas por Mita, una de las mayores expertas sobre crisis de recursos hídricos, quien plantea que al privatizar los derechos de agua se legitimiza la gestión privatizada por sobre los derechos de los recursos, generando conflictos de estrés hídrico, los cuales generan restricciones económicas en el derecho del agua a las personas. Y esto también es otro rasgo más nosotros creemos como autores de la desigualdad socioeconómica de nuestro país. O sea, nuevamente encontramos otro pequeño grupo que tiene cooptado un recurso bastante importante, y de hecho que es un recurso de tipo bien público, si no me equivoco, según el Código Civil. También encontramos eso de financiarización de derechos de agua. O sea, hay gente que está comprando derechos como una posible inversión. Me ocurre, por ejemplo, con los departamentos, con los famosos guetos verticales. Hay gente que está invirtiendo en derechos de agua en vistas a futuro, como un potencial negocio de venta. De hecho, muchos de ustedes deben saber que hoy en día en Chile hay más de 6 páginas de mercado de venta de derechos de agua. Según datos, la tercera está por sobre los 8 millones de pesos el litro por segundo en venta en estos mercados. También faltan muchos mecanismos de regulación y de transparencia, sobre todo porque esto nos lleva a un contexto clave, que es el contexto de la crisis climática, lo mismo que exponía recientemente Fundación Chile. La crisis climática, Chile es uno de los países que está como dentro de los principales rankings de países vulnerables frente a la crisis climática. Uno, porque tenemos ciudades bastante en zonas costeras, y segundo, porque el clima mediterráneo es uno de los climas más frágiles frente al aumento de temperatura y el nivel del océano. Esto que puede afectar migraciones masivas del campo a la ciudad o del norte hacia el centro, inseguridad alimentaria e inseguridad de agua. O sea, no tendremos cómo asegurar el recurso hídrico o el abastecimiento de insumos básicos para las comunidades. Y también conflictos climáticos violentos, ¿no? También de protestas, huelgas, conflictos sociales. O sea, lo que ya hemos visto puede repetirse en comunidades agrícolas o sectores, sobre todo de pueblos originarios, por ejemplo, en el norte grande. Y esto también tiene una estrecha relación con las principales actividades económicas primeras de Chile: la minería, la silvicultura y la agricultura. Esto y también viene a ámbito del proyecto de ley. Nosotros creemos que no es solo lo que se debe como regularse de la actividad hidroeléctrica, sino también fijarnos qué ocurre con la minería, por ejemplo, en el norte grande, o también con los grandes agricultores en el Valle Central. Bueno, y efecto del proyecto de ley, con Francisco compartimos que, insistimos, es necesario una mayor regulación de cómo opera el sistema hídrico en la práctica. También es fundamental, nosotros creemos, la inclusión de criterios de sostenibilidad en este proyecto de ley, especialmente cuando ustedes mencionan de el poder explotar mayor las aguas subterráneas. Nosotros hemos llamado la atención que actualmente en Chile los derechos consultivos, más de la mitad son aguas subterráneas. Y es súper complejo, aquí los hidrólogos pueden dar mayor fe de ello, cómo los acuíferos se recargan en el largo plazo. Esto más vinculado a un escenario de crisis climática, o también el tema de los glaciares. O sea, hay todo un tema de la multidimensionalidad y la complejidad de la gestión de cuencas, y el agua subterránea no es una cuenta de ahorro infinita de recursos hídricos. También importante la gestión integral desde cuenca y subcuenca. Necesitamos indicadores más precisos, estimadores multidimensionales, evapotranspiración, caudal, consumo, registrar puntos de captura, puntos de fusión. O sea, esto también requiere un mayor esfuerzo combinado desde el Estado y también de la academia. Y esto, evidentemente, no solo se debe regular la actividad energética, sino también las grandes agrícolas y mineras. Solo encontramos muchas sorpresas en este estudio, como que, por ejemplo, cuando uno ve los derechos de consultivos oficiales de uso agrícola, más de la mitad del volumen se concentra en menos de un 10% de los actores agrícolas. Y hablamos de grandes frutícolas y también las viñateras. Esto no son solo las paltas, por ejemplo, que estaban en el discurso público en los últimos 2 años. También urgente, creemos, mejorar y validar y normalizar el registro de derechos de agua, así como una mayor transparencia en titulares, usos y volúmenes. Nosotros encontramos que mucha gente alegaba en la prensa que, por ejemplo, los canistas de Chimbarongo son 190 titulares en DGA, pero ellos dicen que son 19.000. Lo mismo ocurrió en el cajón del Maipo. Hay una diferencia muy clave, y ahí Francisco puede ilustrarnos más al respecto, la diferencia entre el titular oficial que aparece en el registro de la DGA y quiénes son los socios o accionistas que están cooperando o que consumen este recurso a partir del titular principal. También nos preocupa mucho la poca regulación, al parecer, sobre el mercado de ventas de derechos de agua. Existen más de 6 portales de compra y venta de agua. Irónicamente, en Chile, que también es famoso proceso de la vivienda como un bien financiero, solo hay 3-4 portales de venta de edificios. Acá tenemos más de 6 portales y bien conocidos de compra-venta de derechos de agua. También encontramos procesos de especulación de derechos de agua, que también debería ser un tema de posible proyecto de ley.
sobre todo en la Patagonia, y también creemos finalmente que tal vez sería clave impulsar un observatorio nacional, técnico y político, integrado por cuenca y subcuenca de la huella hídrica para actividades humanas. Es un tema nada menor, sobre todo, insisto, en este escenario de crisis climática. Y un claro ejemplo de ello, aquí justo pensando, es que ocurre, por ejemplo, en las cuencas del río Petorca y la Ligua. Acá tenemos registrados todos los derechos de agua consultivos, superficiales y subterráneos, que son más de 3.500, y vemos prácticamente muchos son de color celeste, o claro, son pequeños derechos de 1 litro, 100 metros por segundo. Pero encontramos como, por ejemplo, en la parte alta de cada cuenca tenemos 1, 2, 3, tenemos más de 10 derechos que están justo en la cabecera de la cuenca que superan los 100 o 500 litros por segundo. O sea, en términos muy coloquiales, y perdón la expresión, el río parte seco. O sea, no sacamos nada con regular la actividad de los pequeños agricultores en la parte baja de la cuenca o cerca de los sectores urbanos, cuando ya en las uniones de diferentes cauces o en la cabecera de los cauces se extrae automáticamente el agua y no sabemos qué ocurre con esta agua. Se va por otro canal, baja a otra subcuenca. Y hace pocos días fue noticia, creo que en una zona, que se había derrumbado un túnel que beneficiaba a un grupo de pequeños agricultores. Justamente este tipo de indicadores necesitamos para todo Chile, saber quién está trayendo agua en cada cuenca, cuánto impacta en el caudal aguas abajo y ver como el balance hídrico de la cuenca de manera completa. Eso sería todo de parte nuestra. Insisto, reiteramente como equipo CPE UDELA por su invitación y esperamos que les haya servido nuestra investigación por un poco aclarar o aportar a este proyecto de ley. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, muy interesante, y gracias por compartir el estudio también en esta comisión, y está tan vinculado con el proyecto de ley que estamos discutiendo. Muchísimas gracias a los investigadores. Un gran aporte. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra a la Secretaría. Señora Presidenta, gracias, señora Presidenta. Correspondería ahora la intervención del concejal de la Municipalidad de Panquehue, señor Marcelo Holguín. Muchísimas gracias. ¿Ya está conectado, Marcelo? Sí, se conectó. Buen día. Marcelo, no, muchísimas gracias. Le ofrecemos la palabra entonces. Bueno, yo no me voy a referir a temas más bien de carácter técnico porque no tengo esa profesión ni la expertise. Más bien voy a tocar temas referidos a lo que nosotros vivimos como usuarios y consumidores de agua, pero del tipo pequeño. En lo referido a lo que es este proyecto de ley, ya en su artículo 1 y los incisos 1 y 4, ¿ya? Esta es una iniciativa que, si no se modifica también la institucionalidad, y lo han dicho los profesionales también, sería una ley muerta. ¿Qué quiero decir con esto? Que para poder lograr lo que busca este proyecto de ley, también debemos hacer modificaciones respecto al tema relacionado con por ejemplo, la DGA, organismos públicos que tienen la obligación de hacer fiscalización. ¿Qué quiero decir con esto? Si no se modifica, y si estoy equivocado porque no lo he visto en el proyecto de ley, por ejemplo, respecto a la DGA, el reglamento de esta institución, la planta funcionaria y los recursos necesarios para fiscalizar, ya que el proyecto de ley del cual nos estamos refiriendo señala coordinación, bueno, es clave que las entidades que tienen que hacer el trabajo de coordinar y fiscalizar tengan tanto las competencias necesarias, los profesionales necesarios y los recursos necesarios. Voy a poner un solo ejemplo, señora Presidenta, de los integrantes de la comisión. En estos tiempos de pandemia, uno de los puntos críticos que estamos viviendo está relacionado con la famosa trazabilidad. Y la trazabilidad, en buenas cuentas, significa fiscalizar, controlar. Por lo tanto, es clave para que esto tenga buen término y efectivamente se realice en el sentido de lo que busca este proyecto, es fortalecer la institucionalidad del Estado para fiscalizar. Imagínense, ahora tenemos problemas y en relación a nuestra región, por ejemplo, la DGA, hasta donde yo sé, tiene 4 fiscalizadores a nivel de la región.
con eso es imposible que podamos tener un buen desarrollo de este proyecto. Ahora, también creo que una buena señal, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo como país respecto a los conflictos sociales, es clave dar una señal como Estado para que las entidades que fiscalicen entreguen la señal, por ejemplo, de multas adecuadas a quienes no cumplen la ley. Estoy hablando de que también se debe modificar una buena forma de castigar a quienes están pasando por encima de la ley, incluso poniendo en riesgo el quitarle los derechos o las posesiones de agua. Por lo tanto, este proyecto de ley que está en discusión también debe relevar de manera significativa, ¿ya? Y ayudar a los agricultores familiares campesinos. Pero además, creo que también, y se lo dijeron los profesionales que anteriormente lo precedieron, sin embargo, esto es insuficiente, porque debe tener una mirada mucho más amplia, mucho más intersectorial, sobre todo en relación a otros usuarios y consumidores del agua. En mi región, al interior de esta, estamos viendo, por ejemplo, que los efectos del cambio climático no solamente están afectando, por supuesto, a las comunidades, a los usuarios del agua, sino que también en gran parte a la biodiversidad. El llamado caudal ecológico, donde nosotros estamos asentados, no se respeta. Es una pena ver el río Concagua sin agua durante una buena cantidad de días a la semana. No es solamente un tema relacionado con la necesaria producción y consumo de agua potable, sino que también el efecto que está causando en la biodiversidad, en la flora y fauna de nuestro país y de donde estamos asentados. Tengo entendido que existe un proyecto de ley de desalinización. Eso es clave, señora Presidenta, para paliar un poco los efectos del cambio climático, ¿ya? Y no sé si se ha discutido en alguna oportunidad la necesaria, el necesario coordinación o trabajo en conjunto entre la gran minería, porque en la zona donde nosotros vivimos está Codelco y Anglo American, los grandes consumidores, estoy hablando de la gran industria, la agroindustria y el Estado. Creo que estos tres entes, señora Presidenta, deben unir fuerzas para ya, con este proyecto de desalinización, instalar o al menos proyectar una planta desaladora a la salida del río Concagua. Los israelitas han dado el ejemplo en el mundo de cómo pueden trasladar millones de metros cúbicos a cientos de kilómetros. Donde está la gran producción agrícola en el Valle de la Concagua está apenas a 100 kilómetros de distancia. Y es el Estado, las grandes mineras y los grandes consumidores de agua los que deben ponerse para que solucionar en parte los efectos del cambio climático y dejar las aguas cristalinas que están bajo tierra para el consumo humano y para la pequeña agricultura. Eso es clave si estamos pensando en el futuro de nuestro país, porque nadie quiere tampoco que se termine la agricultura y que la gente quede sin trabajo. Quiero abordar ahora lo que tiene que ver con los APR y las cooperativas de agua potable. En la comuna donde yo soy concejal, señora Presidenta, tenemos 13 APR entre cooperativas de agua y 13 APR. Estas, incluso al 2020, no tienen regularizados los derechos de agua. Y también no hay ni siquiera normalización de los terrenos donde están instalados. En definitiva, el Estado ha dejado al descubierto, los ha abandonado. Y fíjense que el gran problema, ¿ya?, y el gran temor que tiene la sociedad es ver lo que está pasando en nuestra vecina cuenca de Petorca. Ese es el gran susto que tiene la gente del Valle de la Concagua. Aquí nadie, al menos yo y mucha gente, no está a favor o generar una guerra, un conflicto entre los grandes consumidores
sino que lo que buscamos es que el Estado se haga cargo de este problema. Y la única manera de hacerse cargo, por el momento, es, bueno, este proyecto ayuda, pero también, e insisto, que se acelere el proyecto para que se pueda desalinizar agua y que la actividad productiva se mantenga y que no tengamos estos conflictos que al menos, bueno, este proyecto de ley busca solucionar en parte, pero todos sabemos, y con esto termino, señora presidenta, que el gran problema, lo que nos tiene discutiendo esto, es una ley que no da cuenta del actual Chile ni del mundo que estamos viviendo. Estoy hablando del Código de Agua. Por lo tanto, agradezco la oportunidad de mencionar lo que acabo de relatar respecto a lo que nosotros vivimos en la Aconcagua. Sin embargo, creo que debe abordarse de manera mucho más efectiva este tema y verlo desde un punto de vista mucho más intersectorial. Porque ya lo dijeron los profesionales que me antecedieron, la verdad es que si se sigue así como está con este proyecto, los problemas van a seguir. Así que muchas gracias por el espacio que me han dado. No, muchísimas gracias a usted, Marcelo, por su contribución. Y hay algo que usted también ahí señaló, muchas veces se coloca como ejemplo Israel, como usted lo planteó también, pero ahí hay un Estado que tiene fuertes atribuciones, a diferencia de lo que pasa en nuestro país en materia hídrica. Así que no, muchísimas gracias por poner esta visión también desde los APR. Diego Luna está pidiendo la palabra también, así que le ofrecemos de inmediato la palabra, Diego. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Saludar a todos los participantes. Solo quiero relevar un tema que creo que es importante, que mencionó Enrique, ¿ya? Y que tiene que ver un poco con la visión de escenarios hídricos. Es decir, si nosotros pretendemos, ¿verdad?, en el corto plazo, o en el corto, o en el mediano, o largo plazo, certeza hídrica para los sectores productivos, no podemos dejar fuera en el abordaje a los ecosistemas hídricos, ¿verdad? Ese es, ecosistemas hídricos significa certeza hídrica para los usos productivos. Entonces quiero reafirmar el punto que levantaba Enrique en el sentido de que el proyecto de ley no puede dejar de lado, ¿verdad?, la interacción en el ciclo hidrológico de este tema. O sea, cuando hablamos de certeza hídrica, ¿verdad?, para los usos productivos. Daniel, hay un micrófono que está encendido. Muchas gracias. Diego, por favor. Decía que... Perdón, parece que la presidenta me había silenciado sin querer. Decía que cuando hablamos de certeza hídrica para los sectores productivos, básicamente tenemos que pensar en cómo se aumenta la disponibilidad del agua, cómo se mejora la calidad, cómo se regulan los ciclos hidrológicos y cómo se provee infraestructura natural de almacenamiento, conducción de agua. Y además, no olvidar en el contexto de emergencia climática que vivimos, cómo generamos adaptación y resiliencia, ¿verdad? Y eso es básicamente el ciclo del agua como la base para la gestión, ¿verdad? Entonces, agradecer la oportunidad, ¿verdad? Pero básicamente relevar que no puede ser abordado la certeza hídrica para los sectores productivos sin la certeza para los ecosistemas hídricos, ¿no? Presidenta, solo pasar un aviso nomás al final de que también estamos disponibles para participar y presentar la mirada de escenarios hídricos sobre el tema de institucionalidad. Usted lo mencionaba al inicio. Estamos trabajando con una propuesta de institucionalidad desde las cuencas, así que nos ponemos a disposición de la comisión ante alguna eventual invitación para hablar sobre este tema también. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, muchísimas gracias, Diego.
Solo aclarar que no tenemos ninguna facultad nosotros de manejar los micrófonos, la manejan desde informática, así que gracias también por haber estado atentos y haber silenciado en un momento para no interrumpir la exposición de Diego. Le ofrezco la palabra a la Secretaría. ¿Tenemos otras palabras solicitadas? Es que yo estoy en el teléfono, no tengo buena... Sí, sí. Don Gabriel Caldes está viendo... Sí, él está viendo la palabra. Don Gabriel Caldes. Encantada de poder escuchar a Gabriel, así es que le ofrecemos la palabra. Muchas gracias, Presidenta. En particular, me gustaría hacer foco solamente en dos temas, en forma muy precisa y bien escueta, pero tal vez una de las preocupaciones que me genera este proyecto de ley es la entrega de las facultades a dos actores de la cuenca, que en la práctica ven, cada uno representa sus propios intereses y no hay unos representantes de la cuenca, ¿no? Vale decir, porque cuando el proyecto de ley dice que la facultad es para coordinarse, quien tiene la facultad de tomar las decisiones, en este caso serían los regantes, ¿no? Porque en definitiva son los regantes los que tienen que aprobar el sector eléctrico. En definitiva son los regantes los que pueden colocar las condiciones, ¿no? Y esto en la práctica de alguna forma ha sucedido este último tiempo. Recuerden ustedes que para el verano 2019-2020, el Maipo, la empresa sanitaria, negoció con los regantes del Maipo y llegaron a un acuerdo que no necesariamente favoreció a los usuarios aguas abajo. Por el contrario, ¿eh? Hoy día el Maipo casi no llega a la zona del borde costero. Y es más, dentro de los acuerdos que ellos tomaron, fue que exista un pago de por medio. Vale decir, la autorización fue dada, pero previo a una negociación económica. Entonces, si se forma este cuadro, yo no digo que vaya a ser así, pero obviamente hay una posibilidad que así sea. El proyecto de ley, por lo menos lo que yo entiendo, dice expresamente coordinación, ¿eh? No da más allá otros antecedentes. En consecuencia, el impacto que puede tener esto dentro de la cuenca, como decía Ulrike, puede ser muy positivo, eso es cierto, pero también puede ser muy negativo, ¿no? De modo que ahí yo colocaría un poco de ojo, sobre todo, que se le da a dos actores dentro de la cuenca. Y el otro aspecto es que en la línea que se está presentando este proyecto de ley, va en contra de aquellas líneas que, en mi opinión, existe un acuerdo generalizado, ¿no? Que tiene que ver con la gestión integrada de la cuenca, ¿no? Entonces, si estamos buscando o estamos mirando hacia la gestión integrada de cuenca y estamos abriendo la participación, la verdad es que aquí se ve un poco al contrario, ¿no? Donde no hay una gestión integrada, sino que se le da facultades a dos sectores para que negocien y pueden generar un impacto muy importante dentro de la cuenca. Sí, por un lado, estamos negando por un lado la participación, y por otro lado estamos haciendo esta suerte de no hacer esta gestión integrada pero en forma abierta a la luz pública, ¿no? Porque tampoco hay una exigencia de rendir cuentas del acuerdo, ¿no? Incluso el acuerdo podría ser secreto, ¿no? Y eso también atentaría contra esta mirada en la cual hoy día la gran mayoría de los actores de la cuenca están un poco mirando, ¿eh? Tanto los de un sector como otro no ponen objeciones a la gestión integrada. Las diferencias están cuando uno busca las soluciones, pero al concepto de la gestión integrada y al concepto de la participación, hoy día yo diría que existe un acuerdo unánime. Eso era mi intervención, Presidenta. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, Gabriel. Hemos tenido también nosotros la posibilidad de la Comisión de Recursos Hídricos de Públicas, particularmente la DGA, con sus planes integrales de cuenca, que aborda esta mirada, pero en eso tenemos una diferencia, que mientras los planes integrales no sean vinculantes, son meras declaraciones importantes, pero son declaraciones, pero si no existe el carácter de vinculante de estos planes, basta que uno de los actores de la cuenca tenga resistencia a la implementación y nada de las cosas positivas que esperamos desde una perspectiva de manejo integrado de cuenca
ocurra finalmente, ¿no? Y eso tiene que ver con las debilidades institucionales del Estado, en donde, tal como lo planteaba Juan Correa en su estudio, dan cuenta de estas asimetrías, de estas desigualdades en el acceso a un elemento que es vital como lo es el agua. Así que bueno, muchísimas gracias. Hemos concluido esta primera ronda de intervenciones. Vamos a ofrecer la palabra ahora a la senadora y los senadores que integramos esta comisión para presentar inquietudes, reflexiones. Así es que ofrezco la palabra. Consultas. Senadora Allende. Presidente, no sé si hablar primero el senador Castro, que fue quien realmente es autor de esta moción. Después, si quiere, me suscribo yo. Como guste, senadora. Como te guste. Si quiere, parte usted, ya que es el autor de la moción. Pase usted, después de usted ya. Bueno, senador Castro. Gracias, senadoras. La verdad que agradecer primero que nada, o primero que todo, a los expositores. Creo que nos dejan tremendas, ya vemos, enseñanzas por todos los estudios que ustedes realizan. Sin duda que el problema que tenemos en el país es la gestión integrada de las cuencas. No tenemos nosotros una real gestión integrada, ¿no? Un Estado preocupado de poder hacer buen uso de este recurso, y por eso se han generado todos estos aprovechamientos, si lo llamamos de esta forma, de muchos actores. Y sin duda, los más grandes se van comiendo a los más chicos, como se dice vulgarmente en las zonas agrícolas. Ulrike, de la Fundación Chile, la verdad que nos dice varias cosas que deben ser muy reales, porque ustedes hacen estos estudios. Se dice que hoy día podríamos tener un ahorro de un 38,1% del consumo actual. Qué maravilloso sería saber que de las aguas que tenemos el día de hoy, si podemos ya tener a lo mejor un mejor uso, la verdad que sería fantástico. También dice que las cuencas que están en rojo ya están sobrepasadas el consumo. Obviamente que están sobrepasadas porque como no tenemos control, no existe un control de los derechos consultivos y tampoco tenemos control de los derechos no consultivos. Acá hay demasiado aprovechamiento, diría yo, de los derechos, de ambos derechos, que tengan estos aprovechamientos. También habla que las nuevas fuentes de agua, o sea, que pueden haber nuevas fuentes de agua. Entonces yo digo, ¿qué es una nueva fuente de agua? Es inversión pública para desarrollar más embalses, que es un tema que sabemos que cada gobierno pasan 10 años y no construyen embalses. Decían uno que era un gobierno y medio, era para un embalse, y no es así. Hay cuencas, sectores que han pasado 30, 40 años que no se han construido ningún embalse, y eso, cuando hablamos de nuevas fuentes de agua, obviamente que es muy importante. Y la gestión integrada de la cuenca es una voluntad política. Yo creo que es una voluntad política, y ese es el sentido de este proyecto de ley, de poder colocar un problema que estamos viviendo como país para que partamos llamemos una discusión. Lo más probable es que este proyecto sufra muchas indicaciones que van a ir en el camino de mejorar y poder hacer un buen uso de este recurso, un uso, llamemos, integrado para todos, donde todos se sientan parte de que el desarrollo de un bien nacional, de un bien escaso además, le vaya llegando a todas las personas. También, bueno, a Juan Correa de la Universidad de las Américas, la verdad que me parece muy interesante el estudio. La verdad que debo reconocer que no lo había leído, pero me parece muy interesante porque yo creo que es bueno que las universidades tengan hoy día departamentos de estudio de la problemática que estamos viviendo. Entonces, hablaba ahí de la indicación del el índice Gini, habla de la desigualdad. Obviamente que uno ve que existe una desigualdad. Sí, como lo decía, el desarrollo, el crecimiento, todos queremos surgir y crecer, pero también este crecimiento tiene que tener ciertos límites.
yo soy un gran defensor de los agricultores y por eso presentamos este proyecto, porque yo sé que en la cuenca del Maule existe un aprovechamiento por sobre los agricultores. Los agricultores no tienen la voz que necesitan tener y es una de las regiones más productivas, es la que genera más alimentos para el país y hoy día está siendo muy castigada por las grandes generadoras. Entonces, eso es lo que uno quiere y trata de regular. Entonces, cuando hablamos de esta desigualdad, también debo decir que las grandes agrícolas, lo que pasaba en la zona de Petorca, está sucediendo también en la sexta región, en la séptima región y lo más probable es que van a pasar a la octava región. ¿Por qué? Porque las grandes agrícolas no se les ha colocado límites a ese crecimiento y creo que en un país donde es el sector productivo tiene limitaciones y tiene limitaciones precisamente por el agua. El agua es el único, llamemos, elemento que sirve para producir alimentos. Entonces, estas grandes agrícolas han decepado grandes plantaciones de bosque nativo y han hecho plantaciones de grandes viñas. Obviamente que ellos perforan pozos profundos 200, 300 metros y lo que habla este estudio que tienen ahí, que hay un 57% de los derechos consultivos que son derechos de aguas subterráneas. Eso como país no lo deberíamos permitir y estas grandes agrícolas lo hacen. Yo no sé de verdad si lo hacen con autorización de la DGA o no lo hacen con autorización de la DGA. Entonces, todos estos estudios, la verdad que me parece que son valiosos para que esta discusión reciba indicaciones. También me decía por ahí Juan Correa de la venta de los derechos de agua. Ahí yo también siento que hay una distorsión en lo que significa la venta de los derechos de agua. ¿De qué derechos de agua hablamos? Porque no me cabe ninguna duda que el 100% de esa venta de derechos de agua son los derechos no consultivos. Eso quiere decir que personas naturales o jurídicas incluyeron de estos derechos de agua y después para poder venderlos, para hacer un negocio, porque en muchas zonas del país aparecen derechos de agua o remate de un río en un punto X. Y las personas piensan que son remates de aguas para poder consumírselas y son solamente para usarlas en generación. Entonces, ese es un negocio que yo lo he dicho muchas veces, que no debería ser un negocio, debe ser prohibido, deberíamos tenerlo prohibido. Los derechos no consultivos deberían tener el mismo tratamiento que tienen las aguas de mar, donde el Estado entrega a este derecho de agua cuando se vaya a usar y no cualquier privado hoy día inscribe estos derechos, tenga la libertad de inscribirlos y después los saca a un mercado a la venta. Eso creo que no corresponde y lo podemos de verdad poder limitar. Así que yo agradezco, como digo, estas intervenciones nos dejan muchas inquietudes para poder nosotros estudiar, ver cómo somos capaces de colocar indicaciones o ustedes mismos que nos ayuden a colocar indicaciones, porque de verdad lo que más queremos es que las aguas de nuestro país sean bien usadas, sean usadas tanto para generación, para el sector productivo, que es el agrícola, limitando a las grandes empresas agrícolas, obviamente, y también el poder tener la certeza de que estas aguas también van a ayudar los ecosistemas que son tan necesarios para mantener, llamemos, el buen sistema que estamos viviendo. Eso, Presidenta. Bueno, muchísimas gracias al senador Castro por su reflexión e intervención y le ofrezco la palabra a la senadora Isabel Allende. Presidenta, lo primero yo quiero partir por agradecer a todos nuestros invitados e invitadas por sus exposiciones. Yo creo que han sido extraordinariamente relevantes, no solo para el proyecto, porque la verdad es que el proyecto queda bastante chico, por llamarlo de alguna manera, en relación a la dimensión, la magnitud del tema del recurso hídrico que tenemos como país. Obviamente no es la pretensión de este proyecto, que por cierto yo suscribí
digamos, de solucionar ese tema, sino que abordaba un punto muy específico, pero sabe, también yo creo que vamos a tener que trabajarlo muy bien porque me queda sumamente claro que no sé si es tan conveniente abordar un tema tan a través de una moción tan específica que finalmente trabaja con dos actores cuando tenemos que ver una mirada mucho más integral. Yo en ese sentido comparto mucho la visión que tiene la Fundación Chile. Y esos 4 ejes que tienen que ver con la institucionalidad y la gestión por un lado, la preservación y conservación de los ecosistemas hídricos que son fundamentales para el ciclo hídrico, o la eficiencia, que sería bueno después que Enrique le diga cómo puede, a lo mejor, cuáles son los mejores instrumentos para ser más eficiente y permita el ahorro, que obviamente impacta esas cifras, y las nuevas fuentes de agua que hay que reforzar. Entonces yo creo que es evidente que necesitamos una mirada más integral, pero también aquí deja al descubierto, y algo que sí ya entra para no extenderme mucho, más bien a la presentación del Centro de Producción del Espacio, antes de pasar a eso, y claro, 2 actores completamente insuficientes, se puede coordinar para bien o a lo mejor no necesariamente, porque efectivamente va un poco en la línea contraria. Si uno está hablando de un manejo integrado, significa que están todos los actores en la mesa y con información transparente y con accesibilidad para todos y cada uno de esos actores, incluidos los pequeños, incluidas las comunidades, no solo los grandes actores, no solo mineras, no solo el Estado, no solo los agroexportadores, sino que todos y cada uno en sus derechos. Entonces, evidente que es complejo si esto no le damos esta dimensión integral, intersectorial, porque efectivamente pareciera que estamos reforzando, digamos, el no manejo integrado. Entonces eso es muy importante. Ahora, por otro lado, queda en evidencia la debilidad de la información. Esto lo hemos señalado muchas veces, Presidenta, en esta comisión. Es difícil hacer una buena política pública si no partimos con una base, un piso de información potente, que demuestre realmente cuántos son las cantidades de agua, las reservas superficiales, profundas, los derechos consultivos, no consultivos, cuáles se usan. Pero aquí además ya entro en la otra presentación, que es el Centro de Producción del Espacio de la Universidad de las Américas. La verdad es que esto es un estudio que no dudo que está provocando mucha polémica, pero no hace más que reafirmar algo que hemos dicho muchas veces, pero que hay que tomarle el peso en este país, porque pareciera que se dice, pero existen suficientes intereses como para que caiga un poco en el vacío, que tiene que ver con la enorme concentración e desigualdad de estos derechos. Y lo interesante aquí que no solo estamos hablando de derechos, sino que el volumen de agua que se ocupa a través de esos derechos, porque se puede decir derecho en el papel, pero habría que ver el volumen real de agua. Creo que es extremadamente interesante entonces lo que nos muestra este estudio, y creo que en ese sentido no hace más que evidenciar que tenemos una enorme debilidad en nuestra información, obviamente en la regulación, y un tema que es más de fondo, que esta comisión más de alguna vez lo hemos abordado. Para algunos la mirada que tenemos es que este mercado de agua no funciona y que como país carecemos de una verdadera política de Estado. Yo no sé, a raíz de la presentación que va a hacer el Ministerio de Obras Públicas de la nueva institucionalidad, yo entiendo que la Fundación Chile ha abordado este tema, fue parte incluso de la mesa del agua. Sería después más adelante interesante conocer su opinión. No sé si en esa sesión o más adelante, pero cuál es la opinión que ellos tienen frente a la presentación que se vaya a hacer de la futura institucionalidad del agua. Pero no me cabe la menor duda que tienen una mirada respecto a eso y que es interesante saber, digamos. Y bueno, en esa misma línea tenemos que tomar en consideración entonces a raíz de este estudio el cómo se puede hacer una buena política pública, que partimos de un mercado que ha permitido esta concentración de derechos, que ha dejado sectores sin agua incluso, que ha impedido que se haga hasta ahora un uso más racional y equilibrado de un recurso tan escaso y un país tan vulnerable al cambio climático como es el caso de Chile. Entonces yo creo que vamos a tener que tener una mirada mucho más integral y avanzar. Yo sé que el gobierno está haciendo el esfuerzo en el manejo integrado de cuencas, pero la verdad es que el conocimiento que tenemos apenas se ha avanzado en 10 de las 100 y tantas cuencas que tenemos en el país. Entonces es difícil hablar de un buen manejo integrado cuando ni siquiera se tiene una información base.
a uno le permita efectivamente ver cómo se están comportando los actores. Y en definitiva, nunca olvidar, digamos, de que la prioridad tiene que ser el consumo humano. Entonces, aquí también nos encontramos con otro problema, porque decimos, sí, varios, yo entiendo que hay inquietudes, que algunos miran esto como, bueno, ahí tienen dos miradas, hemos escuchado gente que dice que aquí lo que tenemos que hacer es reforzar que el riego para que la agricultura se pueda expandir, para que garanticemos la alimentación, para que Chile sea una potencia alimentaria, y tenemos también evidentemente demostraciones de que si seguimos solamente con entubamientos y de alguna manera tecnificación que está implicando que agregamos más hectáreas para cultivos, y en algunos casos son bastante intensivos del uso de agua, no necesariamente reponemos nuestros acuíferos y estamos generando estas recargas que simplemente ya no están dando la recarga natural que debiera ser el ciclo hídrico. Entonces es bastante complejo el tema, bastante mayor. Entonces yo creo que efectivamente no podemos quedarnos con dos actores. Nosotros tenemos que tener esta mirada integral y tenemos que ser capaces de ver cuáles son las medidas más urgentes, en resumen, en un país que es vulnerable al cambio climático. Ya sufrimos una escasez hídrica brutal, tenemos un ciclo de más de 10 años, que tenemos un mercado del agua que no funciona, o funciona mal, y que ha significado este acaparamiento, o esta concentración, o esta sobreexplotación, y que pone en riesgo entonces muchas de lo que tiene que ser actividades armónicas que tenemos que coordinar. Nos habla el concejal Holguín, a quien aprovecho de saludar, por cierto, y felicitarlo por su preocupación. Claro, existen los sistemas de agua potable en la región nuestra que están bastante estresados. Entonces, él dice faltan fiscalizadores, pero no solo son fiscalizadores, mayor coordinación. Allá hay actores como la minera, los agroexportadores y el Estado. Entonces, ¿qué coordinación existe para que haya una verdadera política que pueda uno decir cómo enfrenta una región como Valparaíso, que tiene la situación de Petorca, del río de Petorca, la Ligua, ya con un nivel bastante fuerte de estrés y de sectores que simplemente no acceden al agua? Para que decir además algo que hemos hablado hasta ahora inútilmente, que es incluso decir que no bastan los 50 litros que se le entregan a las familias en medio de una situación de pandemia, que nos parece además, francamente, un poquito vergonzoso como país que ni siquiera cumplimos una norma de la OMS. Entonces yo quería dejar puesto esto porque a mí me hace reflexionar, y yo creo que ha sido muy importante, digamos, el que tiene razón en eso el senador Castro, de que esto puede ser objeto de muchas indicaciones, pero tenemos que partir de la base que tal como está no da la respuesta, aún si se trató de una respuesta o intento de respuesta más específica, que es imposible seguir trabajando si no se trabaja con este nivel, con mejor información, mirada integral, todos los actores en la mesa, y el objetivo principal, lo primero, por lo menos para mí, seguirá siendo el que con este modelo actual no estamos garantizando el consumo humano, y que para mí sigue siendo lo prioritario. Y después de eso, por cierto que me interesa como país que podamos desarrollar armónicamente con los distintos actores, pero eso requiere un Estado que tenga una institucionalidad lo suficientemente fuerte que permita efectivamente ordenar a estos actores y convertirse en un actor predominante con esas atribuciones y esa capacidad. Pero si está disperso en sus funciones, si no tiene la información básica, si no tiene los elementos, los instrumentos para ordenar, la verdad es que nos estamos dando vuelta, y lo único que hacemos es profundizar un modelo que ya está demostrando, creo yo, de una manera muy eficiente, o fehaciente, perdón, de que justamente no es eficiente para la necesidad de un país como el nuestro. Lo dejaría hasta ahí, presidente, para dar oportunidad que se puedan otros intervenir, colegas o los expositores. Bueno, muchísimas gracias también a la intervención de la senadora Isabel Allende. Ya estamos llegando a la hora de término de la sesión. Igual nos gustaría ver si podemos dar unos 3 minutos por nuestros invitados para que puedan redondear a partir de lo que han sido las reflexiones e inquietudes de los parlamentarios. Si les parece, tendríamos que prorrogar hasta el término de la ronda de nuestros invitados. De acuerdo.
Muchísimas gracias. En el mismo orden, entonces, que hicieron uso de la palabra, les ofrecemos estos 3 minutos de cierre de redondeo a cada uno. Muchísimas gracias. Ulrike. Muchísimas gracias, Presidenta. Quiero agradecerles por la invitación, nuevamente por el espacio para poder nosotros presentar nuestra visión respecto de este problema tan complejo y, en este caso, este proyecto de ley. Yo creo que este proyecto de ley es importante en el sentido de que demuestra de que existen dificultades actualmente para la debida coordinación entre los diferentes sectores usuarios y la conciliación de los distintos usos en los territorios. Y abre, como decía la senadora Allende, ¿cierto?, la puerta a evaluar la necesidad de tener una mirada más amplia. Sin duda, la evidencia del trabajo territorial demuestra que los sectores usuarios son diversos y son múltiples y que las interacciones y los efectos de los usos se dan entre todos ellos. Por lo tanto, la coordinación debe ser entre todos. Entonces, yo creo que este proyecto de ley es muy relevante para indicar la necesidad de hacer un trabajo de la institucionalidad formal, vinculante, como decía el senador Castro, que nosotros necesitamos para poder gestionar debidamente las intervenciones sobre los recursos hídricos en los territorios, pero con esta mirada integral. Insistir que hay múltiples estudios internacionales y nacionales que han concluido la necesidad de enfocar una gestión teniendo a la cuenca hidrográfica como la base para esa gestión, pero que esta tiene que ser vinculante y que tiene que ser multiactor. Hay múltiples estudios en relación a eso. Nosotros tenemos políticas hídricas, tenemos la Estrategia Nacional de Recursos Hídricos y tenemos la Política Nacional para los Recursos Hídricos que hablan sobre la necesidad como primera acción de avanzar hacia la gestión integrada de recursos hídricos a nivel de las cuencas. También hay una meta de ODS 6, que es el 6.5, que indica la necesidad de avanzar en este mismo sentido al año 2030 en los niveles que corresponde. Se distinguen 3 niveles de gestión en la gestión del agua. Uno es el nivel nacional, que probablemente es la propuesta que va a presentar la Mesa Nacional del Agua, producto del trabajo que se ha realizado ahí, que dirige las políticas hídricas a nivel nacional y entrega los lineamientos y los necesarios instrumentos de gestión para habilitar la aplicación de esa política. Pero existe también un segundo nivel de gestión, que es el nivel de la cuenca, donde concurren los diferentes usos y sectores usuarios para coordinarse y planificar las intervenciones sobre los recursos hídricos en los territorios. Entonces, si bien estamos avanzando con los planes estratégicos por cuenca, la verdad es que ahí principalmente se está enfocando en una modelación de las cuencas, ¿ya? Pero no se está avanzando en la gobernanza que requieren y la planificación que se requiere para las intervenciones actuales y futuras. Tampoco se está avanzando en que esos sean espacios vinculantes. Y por otro lado existen el nivel de gestión que tiene que ver con las organizaciones de usuarios de agua que llevan mucho tiempo trabajando en la distribución y en la gestión de los recursos y que están en los territorios y que tienen un conocimiento que tiene que formar parte también de la gestión del agua. Entonces son 3 los niveles de gestión y yo creo que invita este proyecto de ley a hacer un énfasis y un trabajo enfocado en el rol de los territorios, en la necesidad de la descentralización en las tomas de decisiones y la planificación, ¿cierto? En un sistema actual que tenemos que está sumamente concentrado en sus funciones en el nivel central. Entonces, ¿cuál es el rol de los territorios en este sentido? Yo creo que aquí hay un trabajo por delante y nosotros estamos trabajando en esa dirección. Como decía Diego Luna, nosotros felices y encantados de venir a presentar el trabajo que se está desarrollando con el trabajo desde las cuencas y la visión de los sectores usuarios del territorio para armar esta propuesta que nosotros pensamos es la palanca que puede mover significativamente una mejor gestión y planificación
de intervenciones sobre el recurso en miras de la crisis hídrica que actual tenemos y el futuro también que vamos a tener, que muestran todos los estudios que vamos a estar en un escenario muy complejo. Por lo tanto, necesitamos avanzar en esto y necesitamos avanzar en paralelo la institucionalidad del nivel central con el nivel cuenca. No podemos esperar de concluir después de un largo proceso el nivel central para luego enfocarnos en las cuencas. Necesitamos hacerlo de manera paralela porque tenemos un sentido de urgencia y los problemas ocurren hoy día en el territorio y por lo tanto se tienen que trabajar para que sean vinculantes desde ahí, ojalá con una mirada de muy corto plazo. Muchas gracias por la invitación nuevamente, señora presidenta. Bueno, muchísimas gracias, Ulrike. Le ofrecemos la palabra a Francisco o Juan, no sé cuál de los dos. Yo. Ahí se escucha, ¿no? Sí, se escucha. Ya. Bueno, en este mismo momento, ahora justamente, se están comercializando en el mercado del agua más de 2.000 litros por segundo a un precio promedio de 2 millones de pesos por litro por segundo. La situación es compleja porque estamos en una situación de escasez hídrica mientras el mercado hace su trabajo, que es lo que tiene que hacer. En el fondo, que es rentabilizar con un bien. En este caso el bien es el agua, y en esa omisión, en ese proceso de mercantilizar el agua, se omite que estamos hablando de un bien sin sustitutos. No es como comercializar el arroz, no es como comercializar los porotos, estamos hablando de comercializar un bien esencial no solamente para la vida del consumo humano, sino que también para la productividad agrícola, y no solamente de la gran agricultura, sino también de la comida a la larga. Y eso afecta a todo porque también termina subiendo el precio de la comida si es que la gente no tiene, los agricultores no tienen acceso al agua, y eso nos termina de todas maneras pegando por dos lados, por el precio del agua cuando pagamos la cuenta y por el precio del alimento cuando vemos que los presupuestos familiares no alcanzan para llegar a fin de... entonces es un problema bastante estructural y yo entiendo que el proyecto de ley no va para allá, pero una reflexión un poquito más amplia, que es lo que nosotros hicimos, mirar un poco el territorio desde lejos, desde la generalidad de un Gini, con todas las limitaciones que pudo tener nuestro estudio, es una mirada desde arriba, ¿cierto? No desde los territorios. Y en esa mirada decir, es necesario, es útil para un país en sequía tener un mercado del agua donde es el poder de compra el que define quién accede al agua o no. Es una pregunta estructural, es una pregunta fundamental, creemos nosotros. ¿Por qué? Porque con la aparición del Nasdaq H2O, es decir, la mercantilización y financiarización del agua en Estados Unidos, se abre el apetito de los grandes inversionistas de meterse en el mundo financiero del agua. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, especular con los derechos de agua, que es lo que mencionaba Juan en la presentación. ¿Qué quiere decir especular con los derechos de agua? Que uno invierte en el agua esperando que ésta va a subir de precio a futuro. ¿Por qué? Por la escasez, típico modelo de mercado financiero. A través de la escasez asegurada debido a las curvas de cambio climático y al poco progreso que hemos tenido en línea de reducir los grados de temperatura que tenemos que reducir a futuro, es evidente que el agua va a seguir subiendo de precio, por lo tanto es un bien de alto deseo para el mundo financiero. En esa lógica, en Chile, que tenemos este mercado del agua hace 40 años, es evidentemente potencial que el poder de compra que hoy día está asignado al derecho de agua por los compradores locales principalmente, empiece a traer las miradas de compradores extranjeros. Y los compradores extranjeros vienen con un poder de compra mucho mayor. Y ese poder de compra mucho mayor podría terminar haciendo que el precio del derecho de agua hoy día siga aumentando en el futuro a precios que van a ser a nivel de Dubái, por decir algo, ¿cierto? Porque estamos hablando de esa escala. Hoy día los mercados son globales, basta que se salte la alarma de que estos derechos de agua están a la venta en Chile para que vengan personas a invertir, porque es una inversión segura. Llamamos un poco desde el Centro de Producción del Espacio a preguntarnos a ustedes, que son los senadores de la República, ¿es justo que exista un mercado del agua cuando estamos en situación de escasez hídrica? ¿Eso asegura el acceso al bien? No solamente estoy hablando del consumo humano, estoy hablando también de la pequeña agricultura, incluso de la gran agricultura, que no va a poder competir con un inversionista de Dubái. Preguntémonos eso, porque eso es una de las cosas que a nosotros nos llamó mucho la atención, que existieran 6 sitios web donde ya se está comercializando el agua como si fueran acciones, donde no hay ningún tipo de orientación territorial a quien compra, simplemente se vende y se compra. Todo ciego, no hay relación con la comunidad, no hay una negociación en terreno, no hay una mirada de si es que el agua está fluyendo o no, no hay una mirada ni siquiera si es que el agua está potable, si se ve limpia. Esto es totalmente
abstracto. Y en esa abstracción propia de los mercados, el agua, fundamental para nuestra vida, está expuesta a esas fluctuaciones que no son justas a la larga para los pequeños agricultores y para las personas en general. Eso como reflexión simplemente. No, muchísimas gracias, Francisco, porque además estas reflexiones ocurren en un proceso constituyente en marcha en nuestro país y precisamente lo que ustedes desde la Universidad Central han estado contribuyendo en que este modelo de entregar el agua como un bien de mercado no resiste más y por lo tanto creo que eso tiene un enorme valor, no solo en la discusión de este proyecto, sino también en discusiones que son más amplias y más profundas que las que podamos dar en esta comisión. Así es que muchísimas gracias a los aportes desde la Universidad Central. Marcelo estará, Marcelo, concejal de Panquihue. Marcelo. Si no, le ofrecemos a Gabriel. Gabriel, alcalde, ¿quiere? Presidenta, algo muy cortito. Primero agradecer la posibilidad de plantear nuestras visiones y en particular hacer mención de algo que muchas veces se olvida. La fuente del problema de escasez hídrica no es solo un tema del cambio climático. Según el trabajo que se hizo en el escenario hídrico, alrededor del 15% de los problemas que están en las cuencas tienen un origen de cambio climático. Pero la otra parte del conflicto del agua es un tema de gestión, es un tema de institucionalidad. En este mismo trabajo, el 44% de los problemas que se levantaron en las cuencas tienen que ver con un tema de gestión. Y este decreto, este proyecto de ley en particular, es un problema de gestión. Efectivamente tiene consecuencias en el manejo del agua posterior, tiene consecuencias en los acuíferos, eso es cierto, de manera que el enfoque que planteaba la senadora Allende y la señora Proboste, en el sentido de que la única forma de enfrentar el tema de la escasez no es preocuparse solamente de los acuíferos, que es importante, es lo más importante, porque si no tenemos acuíferos no tenemos que hacer gestión. Pero el tema de la gestión efectivamente es un tema también bastante más complejo. Es la gestión la que permite los mercados del agua, es la gestión la que permite la especulación y es la gestión la que permite que no pueda existir una gestión integrada. Eso nomás, Presidenta. Muchas gracias. No, muchísimas gracias. Me equivoqué en la universidad, ¿no? Dije Universidad Central y era Universidad de las Américas. Muchísimas gracias a Gabriel. Diego, para finalizar, te ofrecemos también la palabra. Gracias, Presidenta. Y también agradecer la invitación, ¿verdad?, a esta discusión. Reiterar que estamos a disposición de la Comisión por el tema de institucionalidad. Solo una reflexión final, ¿verdad? Creo que lo que nos muestra las características de la crisis hídrica que Chile atraviesa, que además es parte de una crisis multidimensional, ¿verdad? Está la crisis social, la crisis sanitaria, la crisis climática, la crisis hídrica. Hay algunos aspectos que son estructurales a estas crisis y creo que ¿verdad? Hay que avanzar decididamente en una transformación estructural del modelo de gestión del agua. Más allá ¿verdad?, de agradecer el esfuerzo de los senadores y las senadoras por tratar de ir atendiendo algunos temas, ¿verdad?, que nos pueden generar y ya nos están generando distorsiones en el corto plazo. Lo que no hay que perder de vista es que, ¿verdad?, tenemos que avanzar decididamente en la transformación estructural del modelo, incluyendo la forma de asignación de los derechos de aprovechamiento, de una nueva institucionalidad, de pensar que estamos gestionando agua en un escenario de emergencia climática, y eso básicamente requiere validación social, validación política, validación técnica, pero fundamentalmente la transformación en el rol del Estado. Yo creo que eso, la senadora Allende hablaba de que el Estado debiera ser como el actor más preponderante en la gestión del agua, ¿verdad? Para poder abordar, para poder dirimir desde la perspectiva del bien público, ¿verdad?,
Entonces, creemos que ahí hay que mirar siempre, ¿verdad?, de la manera integral. Es fundamental el cambio en el rol del Estado para dirimir estos asuntos, y obviamente el Estado tiene que ir más allá de ser un administrador del agua, pasando a ser líder, gestor, garante del derecho humano al agua, asegurando los caudales ecológicos para los ecosistemas, y como este proyecto de ley pretende, ¿verdad?, facilitando también el recurso requerido para sostener a los sectores productivos. Así que, Presidenta, muchas gracias, y estamos disponibles para las solicitudes o las invitaciones que se nos hagan en un futuro próximo. Bueno, muchísimas gracias. Nos hemos extendido más allá del tiempo de esta comisión, pero han sido muy interesantes todos los aportes que cada uno de ustedes, desde sus organizaciones, desde sus investigaciones, han contribuido con este proyecto de ley, pero también con una mirada más grande respecto de el camino en donde tenemos que ir colocando. Si uno lo pudiera poner en una imagen más vinculante con el tema, es como volver a colocar el curso del río en una senda que ha abandonado y que ha generado tantas desigualdades y tantas distorsiones en nuestro país. Así que, bueno, muchísimas gracias por haber participado en la Comisión de Recursos Hídricos. Gracias también a los senadores y al senador Alvarado, al senador Castro, a la senadora Allende, que también han participado activamente, a nuestros equipos asesores, a la biblioteca. Gracias también al equipo de informática del Congreso que hace posible estas transmisiones y el que la ciudadanía pueda seguir además públicamente estas discusiones del proyecto de ley. Y gracias, por cierto, también al equipo de la Secretaría que ha facilitado todo este trabajo y la coordinación con las instituciones que en el día de hoy nos han acompañado. Esperamos el día viernes tener la ratificación del horario y el enlace para poder contactarnos en la reunión con el Ministerio de Obras Públicas. Creo que también esa conversación respecto a la nueva institucionalidad está vinculada. Lo que nosotros decimos es que, bueno, institucionalidad sin nuevo código de agua es también es declarativo, porque mientras el Estado no tenga facultades para poder ejercer este rol del cual nos hablaba Diego, va a ser muy importante que esto ocurra para que los efectos positivos de aquello se comiencen a dar respecto de una mirada mucho más integral de los problemas que se viven en cada una de nuestras cuencas. Así es que, bueno, muchísimas gracias a todos y todas y por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Sí, Jorge. Perdón, es que la senadora Allende está pidiendo la palabra. No. Perdón, Presidenta, solamente decirle el ofrecimiento a la Fundación Chile de presentarnos el estudio que están haciendo y las propuestas que tienen en relación no solo a la institucionalidad, entiendo, sino todo lo que ellos nos quieren informar por un lado, y por otro lado también pedir al Centro de la Universidad de las Américas, este Centro de Producción del Espacio, me parece muy interesante que nos manden ojalá el estudio completo. Creo que lo hicieron, ya no estoy segura, pero si no, volver a hacerlo, que a veces recibimos tanto material, pero creo que es o a buscar también un espacio donde puedan presentarlo de manera completa, aunque ahora lo hicieron más bien orientándolo hacia los comentarios del proyecto. Pero creo que esta comisión debiera tener ir a esa presentación porque es muy importante para lo que estamos discutiendo y para esta mirada que estamos hablando justamente de una información y una mirada más integral. Así que las dos cosas creo que sería muy importante, más allá de la sesión del viernes, buscar el espacio, Presidenta. Eso es todo y nuevamente agradecer las exposiciones. No, muchísimas gracias. Si les parece a Francisco, el que podamos concordar una fecha para que, además de que ya nos han mandado cariñosamente acá el link donde podemos descargar todo el estudio, está en el chat de la comisión, lo podamos invitar para que en una sesión completa ustedes puedan hacer la presentación y podamos interactuar un poco más respecto de inquietudes, de algunas propuestas que se puedan derivar también de este estudio. Y bueno, Ulrike, la Fundación Chile son invitados permanentes de nuestra comisión, ellos han sido muy colaboradores y contribuyentes en muchos proyectos de ley, y para nosotros es siempre un privilegio poder escucharlos, así que también coordinaremos con ellos una fecha en la que podamos conocer de otras iniciativas e investigaciones que están muy vinculadas a los desafíos que tiene esta comisión. Así es que, bueno, muchísimas gracias por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta. Muchas gracias. Gracias. Saludos. Chao, muchas gracias.